5 sagas de videojuegos destinadas al podio, pero pasaron cosas, parte 2. Así es, después de 3 años desde que lancé la primera parte, he decidido realizar esta segunda ya de una vez por todas. Te recomendaría que vayas a ver la primera parte, la cual estará aquí en la esquina, pero de todas maneras daremos un breve repaso por aquí. Contra dejó un fuerte legado en esta industria. Número 4, Duke Nukem. Número 3, Black. Número 2, Bloody Roar. Sí, esa saga. Parasite Eve, una de las mejores sagas jamás creadas por Squaresoft. Y ahora sí, empecemos. En 1995, Squaresoft reunió a los equipos responsables de la creación de Dragon Quest y Final Fantasy para iniciar un proyecto el cual llamaron el Dream Project, del cual surgió uno de los más legendarios juegos de rol de la historia, Chrono Trigger, un videojuego al estilo Final Fantasy, con personajes diseñados por el mismísimo Akira Toriyama. Este videojuego fue considerado en su momento revolucionario por el gameplay, ya que ofrecía una narrativa no lineal con múltiples finales, un sistema de combate más táctico y una presentación audiovisual de alto nivel, considerando que fue un videojuego de 16 bits, diferenciándolo bastante de varios JRPG del momento, trayendo una oleada de buenas críticas y también fue un éxito de ventas, lo que impulsó a Squaresoft a lanzar 2 juegos más, Radical Dreamers en 1996 y Chrono Cross en 1999, ahora en 3D y con muchas más mecánicas, muy bien recibido por la crítica y la comunidad en general. Todos ya decían de que surgió otro titán como el Final Fantasy. Sin embargo, después de eso Squaresoft no subió más títulos de la saga. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Y a pesar de que Squaresoft tuvo su crisis y se transformó en Square Enix, la desarrolladora pareció no estar tan entusiasmada a conseguir la franquicia, según palabras del creador de Chrono, Hironobu Sakaguchi, el cual anhelaba seguir sacando más títulos y solamente se han limitado a subir ports para las nuevas consolas. Pero el Parasite Eve sí me lo ignoran, malditos pedazos de Y a pesar de que hoy en día es una saga a la que muchos ni siquiera conozcan, se convirtió en una leyenda y un clásico de culto para los fanáticos de los RPG. Si tal vez Square Enix se hubiera entusiasmado en explotar esta saga como el Final Fantasy, tal vez actualmente esta empresa tuviera 3 franquicias estrellas, pero no lo fue. Empezando la década de los 2000, los videojuegos de carreras tuvieron un auge muy fuerte. Se consolidaron sagas, pero también surgieron otras más, y aquí hablaremos de una de ellas. El 26 de octubre del año 2000, Rockstar Games publicó Midnight Club Street Racing, desarrollado por Angel Studios, que más tarde se convertiría en Rockstar San Diego, un videojuego inspirado en el club de carreras ilegales japonés Midnight Club, el cual fue muy popular a finales de la década de los 90, y también inspirados en algunas obras japonesas del mismo género. El jugador conducirá tanto en la ciudad de Nueva York como en la ciudad de Londres. Lo llamativo de este juego fue su mundo abierto, siendo uno de los pioneros en usar este tipo de entornos en su género. El videojuego tuvo críticas y ventas bastante buenas, por lo que en el 2003 lanzaron Midnight Club 2, con mejoras como manejar motos dentro de un puto juego de carro, y ofreciéndonos correr en las ciudades de Los Ángeles, París y Tokio. La recepción fue buenísima, lo que hizo que la marca empezara a tener fama, y teniendo en cuenta de que en esos años Rockstar estaba en una etapa de experimentación, lo que nos dieron otra secuela en el año 2005, Midnight Club 3 Dub Edition, el considerado por muchos el mejor juego de la saga, explotando más el gameplay del juego, dándonos más autos, más motos, más modos, otras 3 ciudades, lo que en total nos da un juegazo. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y core. Si la entrega pasada marcó el inicio de la fama, esta entrega lo terminó consolidando. En fin, pero la marca continúa, ya que en el 2008 lanzarían su último título, Midnight Club Los Ángeles, el cual venía con mejoras de todos los tipos, en parte debido a que se usó el motor gráfico de Rockstar, Rage, mejorando varios aspectos, y el hecho de que ahora nos entregaron solo una ciudad, pero lo suficientemente grande como para no quejarse. Espera, dijiste que fue el último, pero ¿hablas en serio? Bueno, es que poco después se intentó lanzar otro Midnight Club, pero poco a poco se fue cancelando este proyecto. No se sabe por qué, pero es probable que fue debido al cambio de enfoque que tuvo Rockstar después del 2008, centrándose en los desarrollos de Red Dead y GTA V, también por el cambio que estaban teniendo los videojuegos de carreras en ese entonces, como que los servicios online y todo ese tipo de cosas. Olvidada del todo no lo está, porque los dueños de Rockstar Games, es decir, los de Take-Two, saben que está allí y conocen el potencial de esta saga, pero el paradero es totalmente desconocido. Paralelamente a Midnight Club surgió otra saga de videojuegos de carreras, el cual correrá el mismo destino que todos los juegos que aparecerán en este video, y se llama Burnout, desarrollado por Criterion Games, del cual su primer videojuego fue publicado por Acclaim en el año 2001. Al momento del lanzamiento tuvo un gran éxito, tanto por su gameplay tipo arcade y accidentes espectaculares,
del cual los de Criterion se agarraron y empezaron inmediatamente a desarrollar y luego lanzar Burnout 2 en el año 2002. Esto trajo algunos modos nuevos, siendo el más icónico el modo Crash, el cual consiste en hacerle daño a tus rivales ganando puntos en el proceso. Fue esto lo que definiría la identidad de la saga desde entonces, y también empezó a ganar renombre en la industria, pero ocurrió algo que no afectó a la trama de momento, pero más tarde lo haría, y es que en el año 2004, Acclaim, el distribuidor, se declaró en quiebra, y fue cuando apareció un nuevo actor. ¿Quién compraría Criterion Games ese mismo año? Más que todo por el talento y la tecnología, ya que ese estudio desarrolló el motor gráfico Renderware, el más usado en la década de los años 2000. En fin, siguieron lanzando otros juegos como el Burnout Revenge, Legends, Dominator y uno de mis Burnout favoritos, el Paradise del 2008. Todos estos juegos lanzados casi a la vez. Pero la adquisición de Electronic Arts ya empezaría a ponerse candela cuando empezaron a involucrar a Criterion en el desarrollo de los Need for Speed. Aparte, estos no veían lógico tener dos sagas de conducción, por lo que mandaron a Burnout a la chingada y canibalizaron Criterion. En el 2018 EA anunció un próximo regreso de la saga, pero a la final fue vendida de humo y ya. Una verdadera desgracia, todo por culpa de EA. ¡Imbécil! ¿Qué haces? Después del lanzamiento de Resident Evil 3 Nemesis, Capcom junto con Shinji Mikami desarrollaron y lanzaron en ese mismo año, 1999, Dino Crisis, un videojuego del tipo Survival Horror, y no me malinterpreten, pero es literalmente como fusionar un Resident Evil con Jurassic Park, solamente sustituyen a los zombies por dinosaurios y ya. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! A pesar de esta similitud, no les impidió de que este videojuego fuese un rotundo éxito, vendiendo más de 2 millones de copias para la PlayStation 1, a lo que inmediatamente al año siguiente Capcom lanzó Dino Crisis 2, con algunas mejoras y ya convirtiendo a Dino Crisis en una saga a la que muchos ya veían con un gran optimismo. Pero lo que no muchos esperaron es que nuestra querida Capcom se lanzaría una de las mayores cagadas que haya hecho en su existencia, ya que en el año 2003 lanzaron la tercera entrega. Y la cosa que la gente no se esperó para nada es que ahora la saga se enfocaría en la acción de ciencia ficción en el espacio, con algunas mamadas agregadas que nada tenían que ver con la saga como tal. El punto es de que a esta fumada no le fue muy bien para nada, siendo el último videojuego de Dino Crisis hasta los momentos. Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZ. Y a pesar de que haya pasado mucho tiempo sin señales de un próximo videojuego, es una saga a la que muchos aún le tienen esperanzas a que pronto regrese. Y aunque no haya algún comunicado oficial, sí que hay varias señales de que pronto pueda regresar, digo yo. En 1999, un estudio británico llamado Reflections Interactive, conocido por el videojuego de carreras Destruction Derby, inspirados por la película The Driver de 1978, lanzan Driver, un videojuego de acción y conducción donde un detective de la policía se infiltra dentro de la mafia. El juego fue reconocido por su modo de juego y el mundo abierto que ofrecía, lo que le dio una fama casi que inmediata a este título, y como ya ustedes sabrán, fue un éxito. Incluso llegó a ganar el E3 Game Critics en la categoría de mejor juego de carreras, por lo que nuestros queridos británicos al año siguiente lanzaron Driver 2 The Wellman Is Back. Vaya, como que mucha coincidencia con el Dino Crisis. Ahora aquí podemos bajar del vehículo y explorar a pie, al igual de que cambiar de vehículo, trayendo mejoras en cuanto a detalles y los NPC, cosas que la verdad hicieron de que este título se viese muchísimo mejor que su antecesor, a pesar de llevarse tan solo un año. Este juego le fue bastante bien en ventas, no como el primero, pero sí que bien. Incluso llegaron a ganar un Blockbuster Awards a videojuego favorito del año. Todos decían de que esta saga ya estaba consolidada y que andaban imparables. Pero un año después, Rockstar Games lanzaría uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos, GTA 3 y después Vice City. ¡Ay, tenemos un problema! Situación que puso a Driver contra la pared. Y aparte también empezaron a surgir otras copias de GTA, por lo que estos tenían solamente dos opciones, o ser una copia más de GTA o seguir la fórmula original, pero lamentablemente decidieron ser otra copia de GTA. En el 2004 lanzaron Driver 3, pero desgraciadamente ese mismo año se lanzó GTA San Andreas, opacando bastante al pobre Driver, que para rematar fue una decepción, una estafa. En el 2006 se publicó Driver Parallel Lines, mejor que el título anterior, contando con un buen gameplay y una excelente historia, como jugar en 1978 y luego en el 2006. Al año siguiente Driver pasó a ser propiedad de Ubisoft. Luego empezarían a desarrollar otro título de la saga, ahora volviendo a los inicios y agregando mecánicas únicas. Así llegamos al 2011, donde lanzarían Driver San Francisco, el mejor Driver desde Driver 2, al que la mayoría recibió muy bien.
pero lo que nos esperaron es que tiempo después explotaría un problema con algunas licencias, lo que hizo que el videojuego fuese retirado de muchas tiendas en el año 2016. Aparte, el equipo desarrollador durante esta etapa se dedicaron a lanzar otros proyectos de mundo abierto como The Crew y Watch Dogs, que de hecho este último iba a ser un driver, pero lo separaron, menos mal. Y desde ese entonces no se supo más nada de nuestra querida saga, quedando en el limbo. Y bueno gente, ¿qué otra saga crees que tuvo un rumbo similar? Puedes dejarlo en comentarios para así aportar más información. Y espero que de verdad les haya gustado este video. No olviden darle like y si les cae bien suscríbanse al canal. Y si tienen TikTok, pásense por allá, que allá hago directos regularmente. Soy Koba y nos vemos en otra próxima ocasión.